Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a hablar de lo que es la gran polémica de este inicio, o una de las grandes polémicas de este inicio del fútbol profesional colombiano, que es el América de Cali de Lucas González. ¿Por qué juega tan mal o por qué ha tenido tan malos resultados? ¿Por qué le está costando también a los jugadores adaptarse a la idea de Lucas González? Bueno, vamos a iniciar primero y es por digamos que la gran crítica que tiene Lucas González es la parte defensiva. ¿No? Es digamos que el gran choque que ha tenido Lucas González en este inicio de liga, pero lo que hay que decir que es que la parte defensiva de este América de Cali no viene de esta nueva gestión de Lucas González. Viene desde Guimaraes del semestre pasado, del América de Cali de la temporada pasada. ¿Por qué? Les voy a mencionar. El América de Cali tenía o manejaba, alternaba entre un 4-2-3-1 o un 3-5-2, ¿no? Dependiendo el rival y también dependiendo de los jugadores que tuviera a disposición y que eligiera también el técnico. Pero lo normal era ese tipo de dos módulos, 3-5-2 o 4-2-3-1. La línea defensiva del América de Cali la manejaban con Mena por el sector derecho, con Kevin Andrade en el central derecho, con Brian Córdoba en el central izquierdo y Edwin Velasco en el lateral izquierdo. Pero eso fue cambiando Guimaraes para poder juntar a los buenos, para poder juntar a los talentosos. Cambió una línea de tres, Barrios o Sarmiento empezaron a ser los jugadores que perdonen ese sector, que fueran mucho más incisivos en banda o que dieran la amplitud que necesitaba el equipo, mientras Mena lo hacía por el otro sector, y Velasco jugaba prácticamente como un tercer central. Es decir, que esto no es nuevo en Lucas González de convertir a Edwin Velasco como un central más. Esto ya venía desde el equipo de Guimaraes. Eso como primer punto. Desde la política de fichajes que se hizo el equipo, no se reforzó en las zonas que tenía que reforzarse. Excelente la posición excelente fichaje de Edwin Cardona, excelente el fichaje de Javier Quiñones, excelente el fichaje de Víctor Ibarbo. Pero lo que realmente necesitaba el equipo era un central que diera el salto de calidad, porque se le fue mejor central que tuvo el semestre pasado, que era Brian Córdoba, el ex nacional. Fue el mejor central que tuvo América de Cali en la era de Guimaraes el semestre pasado. ¿Por qué? Porque John García estuvo casi 5 o 6 meses lesionado y casi no jugó con el equipo. Entonces, la dupla de centrales que tuvo América de Cali fueron Kevin Andrade, John Córdoba, Brian Córdoba. Brian Córdoba fue el mejor central, se fue Brian Córdoba y lo que trajeron fue un jugador de tercera división. No hay salto de calidad en esa posición. Se pedía un jugador lateral izquierdo que pudiera competirle a Velasco. Trajeron un jugador como Mina, que en lo personal a mí me ha dejado buenos minutos, buenas sensaciones dentro de lo que ha participado con Lucas González, en lo personal. Pero en el lateral derecho hay un vacío. Y hay un vacío porque sí, está Mena, pero Mena no es un lateral derecho porque le cuesta mucho defender. Ataca muy bien o es muy explosivo, manda que toma muy malas decisiones, pero el equipo defensivamente no sabe manejar en la línea defensiva esos duelos que necesita ganar y ahí es donde está perdiendo mucho el equipo de Lucas González, que no es nuevo, pero que viene desde el equipo de Guimaraes. La mitad de la cancha, Leis y Portilla, dos jugadores muy buenos técnicamente, dos jugadores que además que defensivamente siempre cumplen y siempre rinden. Pero ¿qué pasaba con Guimaraes? El equipo en ese doble pivot que manejaba ya sea en un 3-5-2 o en un 4-2-3-1, era tan alargado el equipo que ese doble 5 tenía que abarcar mucho campo. Entonces, abarcaba o se alargaba esos espacios y perdían mucho la espalda. Lo mismo está pasando con el equipo de Lucas González. Hay tampoco un salto de calidad. Se iba a dar en salida a un jugador como Mosquera, pero no ha tenido la continuidad que se esperaba. Está regresando un jugador que digamos que se había perdido un poquito con Guimaraes y es un jugador como Paz. Y ahí el equipo, digamos, lo que gana duelos defensivos, pero sí gana mucho más desorden a la hora de ganar esos duelos defensivamente. Es decir, que la política de fichajes de América de Cali para ese semestre no ha sido buena y sobre todo no ha sido racional, porque no ha sido racional a la hora de poder reforzarse en las zonas donde tenía que reforzarse.
porque ofensivamente el equipo ya tenía un equipo muy bueno con Guimaraes. Y ese mismo equipo con Lucas iba a rendir ofensivamente, pero necesitaba era centrales de calidad, que reforzaran mucho más el lateral derecho, porque ahí el equipo sigue teniendo muchos problemas. Ahora, otra de las polémicas que ha tenido Lucas González desde su llegada es la supuesta conversión en ese semestre de Velasco como central. Esta es la posición media de los jugadores de América de Cali con un partido en el semestre pasado con Guimaraes que gana un gol por cero al Independiente Medellín, si no estoy mal. Vean este número 21, este número 21 es Velasco, sí, jugando como central. La diferencia está en que aquí no está en una línea de cuatro, sino está en una línea de tres. Vean ustedes. Aquí está, creo que el 5 es Kevin Andrade, sí, acá. Y Brian Córdoba, el otro central en esa línea de tres. Decir que si lo queremos manejar como dibujo, Velasco jugaba en una línea de cuatro como lateral en fase defensiva, pero en fase ofensiva sí era un central más en una línea de tres, con los dos centrales con los que ya normalmente solía jugar. Es decir, no es nuevo que Velasco juegue de central. ¿Qué pasa? La línea de tres permite que estos dos jugadores, el número 3 y el número 21, tengan la libertad de conducir si la jugada lo amerita. Es decir, sumarse un poco al ataque, conducir, que algún jugador rival salte para liberar espacios, etcétera, etcétera, etcétera. Eso actualmente no puede hacerlo Velasco por una sencilla razón, y es que juega en una línea de cuatro, es decir, solo hay dos centrales y dos laterales. Por ende, si Velasco salta o hace ese tipo de conducciones y pierde la pelota, o existe el riesgo que todo el espacio que dejó el central que conduce en esa zona, en grandes metros, es decir, los aprovecha el rival. Pero vamos a ver otro posicionamiento. Jugaba partido contra Independiente de Santa Fe el semestre anterior. Otra vez Velasco jugando en una especie de línea de tres. Y vean ustedes lo particular. Toda esta zona central o el carril central lo trataba de juntar siempre Guimaraes, no de forma posicional, sino de forma funcional, en función del balón. Que el equipo se pudiera juntar mediante sociedades en ese carril central si la jugada la meritaba. Es decir, tenemos a Portilla, tenemos a Paz, Mena siempre era el jugador que daba la amplitud y la profundidad por el sector derecho. Barrios, algunas veces, ojo, Barrios no siempre jugaba, digamos que escorado a la izquierda, pero si la jugada lo ameritaba y había la libertad del jugador en esa toma de decisiones de interiorizarse, lo hacía. En este momento está abierto por izquierda. Pero en toda la carril central tenemos Facundo Suárez, tenemos a Carlos Darwin Quintero, se me va el nombre del número 11, creo que es, si no estoy mal, em, creo que es el Nietzsche Sánchez, si no estoy mal en ese partido. Pero vean que todo el carril central está poblado no en función de posiciones, es decir, no hay un orden a la hora de posicionarse en el terreno de juego, sino que donde estuviera la pelota estaba el jugador. Y ahora para hacer una comparación de lo que es el equipo de Guimaraes al equipo de Lucas González, equipos ofensivos muy distintos a la hora de atacar. Con Guimaraes veíamos un equipo, digámoslo, mucho más funcional en el ataque, es decir, un equipo que se podía juntar en el mismo carril si la jugada lo pedía. Y acá estamos viendo un equipo mucho más posicional, no, por no decir ordenado, pero sí posicional, porque orden, digámoslo, estaríamos viendo orden si el equipo realmente atacara de forma ordenada dentro de ese posicionamiento, pero si hay posiciones fijas, o al menos ocupación de espacios fijos. Acá el equipo arranca con una línea de cuatro. Este 2 de la mitad lo ha venido cambiando Lucas González, porque normalmente él maneja un 4-3-3, ¿no? Aquí ya vemos que él va cambiando cositas por las características de los jugadores que necesita que empiece a explotar. Y lo voy a explicar. En este partido jugó Luis Paz ante la ausencia de Leis. Portilla estuvo acompañando a Luis Paz casi como una especie de doble 5 porque este jugador 42, que es Jader Quiñones,
partía desde el interior izquierdo hacia la banda. Había un intercambio posicional entre Jader Quiñones y Edwin Cardona. El tridente que manejó para ese partido fue Barrios, Adrián Ramos y Edwin Cardona, que partía desde el sector izquierdo hacia la parte central. Pero vámonos a lo que es la pizarra, para que me entiendan un poco. Los rojos son el equipo de Lucas González, obviamente. Tenemos una línea de cuatro. Velasco aquí en el sector izquierdo. Tenemos a Andrade, Mena y Mina por ese sector, línea de cuatro. Leis o Paz, como lo quieran poner ahí en ese en esa zona. Normalmente es el mediocampista más retrasado. Portilla como el interior derecho, Jader Quiñones como el interior izquierdo, Edwin Cardona el extremo izquierdo, este es Adrián Ramos o Franco o Facundo Suárez. Y aquí alternan entre Sarmiento, alternan entre Barrios, ese tipo de posiciones también lo pueden hacer por este mismo sector. ¿Qué está pasando ahora? Uno, hay un cambio drástico de idea que es mucho más posicional, es decir, el equipo cambia en funcionamiento de lo que era la temporada pasada. Edwin Cardona, que es un jugador que pasa de ser menos posicional a un jugador mucho más funcional, es decir, juega en donde el balón esté, porque son jugadores adaptados a generar cosas desde la pelota y no desde el espacio. Por fin, y lo está entendiendo por fin Lucas González. Entonces lo que está haciendo es pasar a Edwin Cardona del sector izquierdo, que normalmente parte de un 4-3-3, a esta zona del campo, casi como un media punta detrás, jugando mucho por ese sector. Jader Quiñones pasa a esta zona, a ocupar a este sector, es decir, que estaríamos formando casi como un 4-2-3-1. Estos dos no se proyectan tanto, sobre todo Portilla, no se proyecta tanto como lo hacía anteriormente con Lucas González en un 4-3-3, incluso como lo llegó a hacer con Osorio en ese mismo funcionamiento. Entonces, si bien no son lineales lo que están jugando, sí que están ocupando al menos una zona para poder resguardar al equipo en cuestión de pérdida. Mina siempre trata de jugar por dentro a la misma altura de Paz o de Leis. ¿Por qué? Es básicamente casi el mismo funcionamiento que hace el Manchester City con sus interiores. Hacer una línea de pase más detrás de la línea rival del equipo, perdón, de la presión del rival, digámoslo así. Es decir, si tengo dos jugadores que me están presionando mis centrales, este jugador pasa a jugar a espalda de esa primera línea de presión del rival y ya tengo casi como un 5 versus 2 o un 5 versus 4 con estos dos posicionamientos de acá para poder hacer una salida limpia desde el fondo. El problema es que todavía no hay una interpretación seria de este movimiento, porque si la jugada está basculando, es decir, está partiendo del sector derecho el balón y le quieren dar cambio de sentido, cambio de orientación a la jugada, balón va a pasar desde el lateral derecho hacia el central. Este va a jugar hacia el otro central. Y para darle el cambio de orientación, el lateral izquierdo tiene que estar en esa posición, en ese sector, para recibir y darle aire de juego en esa intención de la acción de la jugada. Lo que pasa es que en muchas ocasiones Velasco recibe acá, tiene una marca encima y Mina ya está detrás de ese jugador en esa primera línea de presión. Acá. ¿Qué pasa? Velasco está jugando casi a riesgo, es decir, si él se equivoca, ya el equipo tiene todo el espacio en esa banda de acá y en estos intervalos entre los centrales para atacar y eso ha pasado mucho. ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene que hacer Velasco? Pues reventarlo, buscar el cambio de orientación directamente, que no ha sido muy fructuoso ese tipo de jugadas. Entonces tiene que haber mejor interpretación de Mina en ese tipo de acciones que seguramente lo irá tomando a medida que va pasando el tiempo. En conclusión, el equipo no se reforzó bien defensivamente. Yo no sé si con los equipos, con los jugadores defensivos que tiene hoy por hoy América de Cali, aún así vuelva John García de su parón que tuvo de 5 o 6 meses, pueda ejercer ese tipo de ataque estático y dejar tan mano a mano a los centrales para poder efectuar esa idea tan ofensiva de Lucas González, porque se necesita primero tener mucha capacidad de ganar duelos
uno a uno, saber defender con muchos metros a la espalda, ser muy tiempista en esas intercepciones y sobre todo muy buena interpretación de salida de balón. Y yo no sé si tenga todas esas características los jugadores defensivos del América de Cali en la línea defensiva. Y otra cosa, Lucas González tiene que adaptar mucho más ese juego posicional a muchas más libertades que tienen sus jugadores por características. Edwin Cardona es un jugador que está más acostumbrado a jugar mucho más libre. Carlos Darwin Quintero lo hizo también con Guimaraes a ser mucho más libre en posición. Adrián Ramos no está tan acostumbrado a jugar como un delantero centro tan posicional, sino con mucha más movilidad. Si tiene que salir de la zona de los centrales, lo va a hacer. Y por último, eh, tiene que sí o sí empezar a mirar cómo va a adecuar esa idea de juego para que no se vea tan defectuoso el equipo en transiciones de ataque a defensa y sobre todo a la hora de perder la pelota, es decir, cambiar el chip para el equipo pueda, digamos que presionar en la zona de ataque. Una vez que pierda la pelota, vamos a defenderla directamente. El equipo le está faltando mucho eso. Con Mena se ha visto mucho ese tipo de displicencia a la hora de defender. Este ha sido el video que hemos realizado un poco de hoy. Desde un toque sí consideramos que hay un proyecto interesante con Lucas González de lo que se está buscando y si la institución de América de Cali tenía claro que estaba contratando a un técnico sin experiencia, tiene que darle, obviamente, la licencia o de tiempo para que esa idea pueda cuajar con los jugadores. Lo más importante, los jugadores le creen. Si los jugadores le creen, es porque hay una disposición para poder que esa idea pueda cuajar dentro del equipo, pero se necesita sí o sí, digamos que el tiempo para poder establecer ya ese tipo de ideas en el equipo. Este sería el video de hoy sobre la América de Cali de Lucas González. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, en nuestra cuenta de Twitch, en transmisiones en vivo y obviamente acá en nuestro canal de YouTube.